Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar marranitas bayunas. Sí, señores, estamos enamorados del Valle del Cauca y esta es la manera como yo la preparo. Obviamente habrán muchas maneras de preparar, así que síganme con este espectáculo de receta, por favor. Lo primero que vamos a hacer o vamos a necesitar es empezar a freír el tocino para hacer los chicharrones. Entonces voy a cortar por la mitad este tocino especialmente ya viene salado, así que no voy a adicionar sal. Y lo que voy a hacer es trocearlo y lo voy a llevar a una olla que ya tiene agua caliente. Así lo preparaba mi abuelita, les cuento que es una muy buena alternativa y además vamos a lograr que el chicharrón bote bastante grasa. Luego lo tapo y lo voy a dejar por unos 15 minutos a fuego medio alto. Pasado estos 15 minutos nos podemos dar cuenta cómo empieza a soltar bastante grasa este tocino. Luego lo voy a dejar otros 15 a 20 minutos a que se cocine y este tocino ya está blandito, es decir, ya está listo para sacar el agua y lo voy a dejar a fuego bajo hasta que se frite y queden listos mis chicharrones. Va a ser a fuego bajo, no necesita que le agregues aceite, él se va a freír en su propia grasa. Mientras tanto vamos a hacer el relleno o una parte del relleno. Vamos a machacar una cabeza de ajo y una rama de cebollín o cebolla larga. Si tú quieres lo puedes dejar cortados en pequeños pedacitos, pero bueno, en mi casa les gusta así. Así que por eso yo lo majo y lo vuelvo como una pasta. De esta manera va a quedar mucho más fácil de ponerlo en cada marranita. Entonces mira, este es el producto terminado. Luego lo que vamos a hacer es una agua con sal, así de sencillo. Pones una taza con agua, agregas 2 cucharadas de sal y pones también ajo en polvo. Vas a mezclar muy bien esto y por favor presten atención, esto es muy importante, deja la saladita. Miren, ha pasado el tiempo y tuve que cambiar los chicharrones a otra sartén. Miren toda la grasa que ha soltado, se ha freído o se ha frito solamente en su propia grasa. Por eso me encanta esta manera de hacer los chicharrones. Están ya listos y bueno, luego el siguiente paso va a ser cortar los plátanos. Entonces los vamos a cortar por de unos 5 centímetros aproximadamente y vamos a retirar la piel del plátano. Y mientras yo hago esto, me encantaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Por acá te voy a dejar todos los enlaces. Y bueno, mis corazones, ya tengo listo el plátano, pero antes voy a dejar listo todo el relleno. Para esto voy a trocear muy bien el chicharrón que ya está listo. Lo voy a cortar en cuadritos bien pequeñitos y lo voy a reservar mientras continuamos trabajando con el plátano. Entonces, mis corazones, en una olla que ya tiene aceite caliente, voy a poner a cocinar los plátanos o a freírlos de 3 a 5 minutos. Ve dándole vuelta y asegúrate que se cocine perfectamente, pero que no se vaya a quemar o que no se vaya a tostar mucho, como si fuéramos a hacer patacones. Y luego yo tengo preparado acá este plástico, esto es papel film, el cual he puesto varias veces, y una toalla. Entonces vamos a empezar a machacar o a aplastar cada plátano. Entonces, con la ayuda de un plato, de una bandeja, de una pataconera, si la tienes, pues va a ser mucho más fácil. Luego lo que hago, una vez tengo listo el plátano aplastado, voy a ponerle la salmuera, el agua con sal y ajo que hicimos, y se la pongo y luego le voy a poner la pasta de cebolla y ajo. Inmediatamente voy a poner el chicharrón. Y ahora, con ayuda de las 2 manos y del plástico, voy a empezar a hacer como una bolita y a apretarlo y a darle vuelta. Como el plátano todavía está caliente, es muy importante que no dejen enfriar los plátanos. Esto se tiene que hacer así súper rápido. Entonces, con ayuda de la toalla, pues también vas a ayudar a moldear sin que te vayas a quemar. Luego, como se pueden dar cuenta, el plátano está caliente, es muy fácil de moldear y así de fácil van a quedar las marranitas. Miren, en este caso en el extremo le hace falta sellarse un poquito. Entonces yo lo que voy a hacer es volver con el plástico, intentar cerrar esa parte
porque necesitamos que se cierre muy bien y que no se nos vaya a salir por allí el relleno. Entonces vuelvo a dar vueltecitas y así queda nuestra primera marranita o puerquitas, también he escuchado que le dicen, bayunas. Miren, quedan perfectas y así vamos a hacer cada una de ellas. Nos cuento que olvidé grabar una parte muy importante. Una vez tengas lista la marranita, vas a volver a pincelar con el agua con sal, porque recuerda que esto es lo que le va a dar el sabor al patacón o al plátano verde. Así que por favor pincela y déjalos allí mientras vamos a continuar con el proceso. Luego lo vamos a llevar a aceite que está bastante caliente también. Trabajen por ahí medio alto, perdón. Y vamos a poner allí todas las marranitas que ya hicimos y las vamos a freír. ¿Cuánto tiempo? Pues mis amores, esto puede ser aproximadamente unos 5 minutos. Vayan dándole vueltas hasta que se doren y queden crocantes como un patacón, hagan de cuenta. Entonces, ha pasado unos 5 minutos y mis marranitas ya están listas, así que las voy a retirar del fuego. Y con ayuda de este utensilio que lo amo, lo que hago es escurrir un poco el aceite y luego lo voy a poner sobre papel absorbente para que siga destilando más aceite. Y este es el resultado final de estas marranitas o puerquitas bayunas, deliciosas, maravillosas. Y bueno, si a ti te ha gustado esta receta, yo te invito a que te suscribas y a que actives la campanita en la función de todos y por favor regálame un like. Perdonen un poco que hoy hemos tenido un video un poco más oscuro porque lamentablemente el día estuvo súper oscuro, pero bueno, aquí está esta receta, por favor háganla, es una receta muy fácil y en muchos países tienen una versión diferente, así que esto no es impedimento, háganlo, prepárenlo y disfrútenlo en familia. Miren el relleno de esta marranita, es espectacular y la mezcla de sabores les va a encantar. Así que bueno, anoten los ingredientes y los vuelvo a invitar para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo sábado. Chao.